Durante años, el nombre de Iván Archibaldo Guzmán estuvo asociado con una estructura criminal que parecía capaz de sobrevivir prácticamente a cualquier golpe. Hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los principales dirigentes de los Chapitos, Iván Archibaldo terminó convirtiéndose en uno de los objetivos más importantes de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Pero en los últimos años, la presión sobre su organización aumentó de manera considerable, especialmente por las investigaciones relacionadas con la producción y el tráfico de fentanilo. En ese escenario apareció una figura que comenzó a representar una amenaza cada vez mayor para su estructura, a Omar García Harfuch, responsable de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. Lo que se ha desarrollado entre ambos no puede describirse como un enfrentamiento personal cara a cara, porque no existe evidencia de que Harfuch e Iván Archibaldo hayan tenido un combate directo. Es, más bien, una confrontación entre el aparato de seguridad del Estado y una organización criminal que durante años construyó una poderosa red de producción, distribución y protección. El fentanilo cambió por completo la dimensión de esta disputa. A diferencia de otras drogas tradicionales, este opioide sintético puede producirse utilizando precursores químicos y laboratorios clandestinos, lo que permite generar cantidades enormes en espacios relativamente pequeños. Para las organizaciones criminales, esto significó una transformación del negocio. Ya no era indispensable depender exclusivamente de grandes cultivos de plantas, como ocurre con otras sustancias. La producción podía trasladarse, ocultarse y reorganizarse con mayor rapidez. Para las autoridades, en cambio, significaba enfrentarse a una cadena criminal que podía comenzar con proveedores internacionales de productos químicos, continuar con laboratorios clandestinos y terminar con redes de distribución que cruzaban fronteras. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. En las acusaciones formuladas en Estados Unidos, Iván Archibaldo Guzmán aparece señalado como uno de los dirigentes de los Chapitos relacionados con operaciones de tráfico de fentanilo. Las autoridades estadounidenses han sostenido que esta facción desarrolló una estructura destinada a producir y trasladar drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Ese señalamiento convirtió a Iván Archibaldo en un objetivo prioritario de la persecución internacional. Su situación se volvió todavía más complicada cuando las autoridades mexicanas comenzaron a intensificar los golpes contra operadores, laboratorios, rutas de transporte y personas vinculadas con su organización. Pero para entender por qué Harfuch representa una amenaza tan importante para Iván Archibaldo, hay que mirar más allá de las detenciones individuales. Una organización criminal no depende únicamente de su jefe. Necesita personas encargadas de seguridad, transporte, finanzas, comunicaciones, abastecimiento, producción, distribución y protección territorial. Si las autoridades logran atacar varios de esos componentes al mismo tiempo, la estructura comienza a perder capacidad de reacción. Esa ha sido precisamente una de las características de la estrategia de seguridad que ha buscado impulsar Harfuch, al golpear las redes y no únicamente perseguir a los líderes. Para los Chapitos, esto representa un problema enorme. Una organización puede reemplazar a un sicario detenido, pero resulta mucho más difícil sustituir simultáneamente a sus operadores financieros, responsables de seguridad, enlaces logísticos y personas encargadas de mantener la producción funcionando. Cada captura puede generar información nueva. Cada decomiso puede revelar una ruta. Cada laboratorio localizado puede proporcionar pistas sobre proveedores, trabajadores y mecanismos de distribución, y cada operador detenido puede convertirse potencialmente en una fuente de información para reconstruir una estructura que durante años funcionó en la clandestinidad. Iván Archibaldo entendió desde hace mucho tiempo que la supervivencia dependía de mantenerse alejado de las cámaras y de evitar convertirse en un objetivo fácil. Su organización, como otras estructuras criminales, necesitaba reducir la exposición de sus principales dirigentes. Por eso la persecución moderna no depende necesariamente de encontrar al líder caminando por una calle. Depende de localizar los círculos que lo rodean. El hombre que conduce, el operador que transmite instrucciones, el encargado de conseguir vehículos, el responsable de vigilar una propiedad o el financiero que mueve recursos pueden convertirse en piezas fundamentales para acercarse al objetivo principal. Ese es precisamente el tipo de presión que comenzó a modificar el escenario alrededor de los Chapitos. Mientras Iván Archibaldo permanecía oculto,
varios integrantes de su estructura fueron cayendo. Algunos fueron detenidos y otros quedaron expuestos en investigaciones relacionadas con actividades criminales. La pérdida de operadores importantes redujo la capacidad de la organización para mantener una estructura estable y obligó a sus dirigentes a aumentar las medidas de seguridad. El problema para Iván Archibaldo no se limitaba a México. Estados Unidos también incrementó la presión sobre los chapitos debido al tráfico de fentanilo. Las autoridades estadounidenses han colocado a Iván Archibaldo y a su hermano Jesús Alfredo entre los principales objetivos de sus investigaciones y han establecido recompensas millonarias por información que permita localizarlos. Eso significa que el dirigente de los chapitos enfrenta simultáneamente una persecución desde ambos lados de la frontera. El fentanilo se convirtió así en el punto de conexión entre las investigaciones mexicanas y estadounidenses. Para Washington, el tráfico de esta sustancia constituye una amenaza de seguridad y salud pública de enorme magnitud. Para México, la persecución de las estructuras que participan en su producción y traslado representa una parte central de la lucha contra las organizaciones criminales, y para los chapitos, el negocio que durante años produjo enormes ganancias terminó convirtiéndose también en uno de los principales motivos por los que las autoridades concentraron su atención sobre ellos. La presión de Harfuch adquirió una dimensión especial, porque no se limitó a hablar de capturar grandes capos. La estrategia también comenzó a enfocarse en las redes que permiten que las organizaciones continúen operando incluso cuando uno de sus dirigentes desaparece. Si se captura a un operador y otro ocupa su lugar, el problema continúa, pero si al mismo tiempo se destruyen los canales de comunicación, se decomisan recursos, se localizan laboratorios y se interrumpen las rutas de distribución, la capacidad de recuperación disminuye. Ese modelo resulta especialmente peligroso para una organización como los chapitos, porque su poder depende de mantener funcionando múltiples niveles al mismo tiempo. Iván Archibaldo puede permanecer escondido durante meses, pero alguien debe mantener funcionando el resto de la maquinaria. Deben existir personas que coordinen movimientos, aseguren territorios y mantengan los contactos necesarios para el abastecimiento y el transporte. La desaparición de esas piezas puede generar un vacío difícil de llenar. La historia reciente de los chapitos demuestra que la organización ya ha sufrido golpes importantes. Ovidio Guzmán fue detenido y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Joaquín Guzmán López también terminó bajo custodia estadounidense. Eso dejó a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo como dos de los principales miembros de la familia Guzmán que permanecen fuera de prisión. La consecuencia fue que la presión sobre ambos aumentó considerablemente. Para Iván Archibaldo, la situación tiene una dificultad adicional ampliada. La organización también ha enfrentado una guerra interna dentro del propio cártel de Sinaloa. La ruptura entre los chapitos y las fuerzas relacionadas con Ismael El Mayo Zambada desencadenó una confrontación que transformó el escenario de Sinaloa. Mientras la organización enfrentaba enemigos internos, las autoridades aprovechaban la desestabilización para aumentar la presión sobre sus estructuras. La guerra interna produjo pérdidas humanas, debilitamiento territorial y una enorme presión sobre los principales dirigentes. Iván Archibaldo tuvo que preocuparse no solamente por las autoridades, sino también por enemigos provenientes del mismo universo criminal. Esto creó una situación extremadamente complicada. Cada movimiento debía considerar la posibilidad de ser detectado por fuerzas de seguridad o por grupos rivales. Y ahí aparece nuevamente Harfuch. Para el gobierno mexicano, una organización debilitada por conflictos internos representa una oportunidad para profundizar las investigaciones. Si una estructura pierde cohesión, es más fácil localizar a sus integrantes, identificar movimientos y obtener información. La fragmentación criminal puede convertirse en una ventaja para las autoridades, porque rompe las redes de confianza que protegen a los dirigentes. Pero Iván Archibaldo no desapareció. Su permanencia fuera de prisión demuestra que los chapitos todavía conservan capacidad de adaptación. Una organización criminal de grandes dimensiones no desaparece simplemente porque varios de sus integrantes sean detenidos. Puede cambiar rutas, sustituir operadores, modificar métodos de comunicación y reorganizar su estructura. Esa capacidad de adaptación es precisamente lo que hace tan difícil la persecución de los grandes grupos del narcotráfico. La disputa por el fentanilo también tiene un componente económico. La fabricación de drogas sintéticas genera enormes ganancias y permite que las organizaciones financien armas, vehículos, personal y redes de protección. Por eso atacar el fentanilo significa atacar una de las principales fuentes de ingresos de determinadas estructuras
criminales. Si las autoridades logran interrumpir la producción y distribución, no solamente incautan droga, también afectan el flujo financiero que mantiene funcionando a la organización. Para los chapitos, perder dinero significa perder capacidad operativa. Menos recursos pueden significar menos vehículos, menos personal, menor capacidad de comprar información y mayor dificultad para mantener territorios. El dinero es lo que permite que una organización criminal pueda resistir una persecución prolongada. Por eso la guerra contra el fentanilo no puede entenderse únicamente como una guerra contra una sustancia. También es una guerra contra el sistema financiero que existe alrededor de ella. Harfuch ha insistido en que la estrategia de seguridad debe basarse en inteligencia y coordinación. Esto es particularmente relevante cuando se enfrenta a un objetivo como Iván Archibaldo. Un líder clandestino puede esconderse durante mucho tiempo si conserva una red de personas capaces de proporcionarle refugio, transporte, información y seguridad. Para localizarlo, no basta con patrullar las calles. Es necesario reconstruir esa red. Cada persona detenida puede convertirse entonces en una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Una investigación puede comenzar con un cargamento, continuar con un vehículo y terminar identificando una propiedad. Esa propiedad puede conducir a un operador, y ese operador puede conducir a un nivel superior de la organización. Es un proceso lento, pero potencialmente mucho más efectivo que intentar encontrar directamente al líder. Por eso la presión sobre Iván Archibaldo ha aumentado incluso cuando él permanece libre. Que no haya sido detenido no significa que su organización esté intacta. Una organización puede encontrarse bajo una presión extraordinaria mientras su máximo dirigente continúa oculto. De hecho, la necesidad de permanecer escondido permanentemente también limita la capacidad de un líder para controlar personalmente todos los aspectos de sus operaciones. El escenario se vuelve todavía más complejo cuando aparecen alianzas con otros grupos criminales. En los últimos años se han señalado acercamientos entre los chapitos y organizaciones rivales que anteriormente habían sido enemigas. Esto demuestra que el mundo criminal no funciona con alianzas permanentes. Cuando una organización se encuentra bajo presión, puede buscar nuevos socios para conseguir recursos, protección o acceso territorial. Sin embargo, las alianzas también generan nuevos riesgos. Cuando dos organizaciones diferentes colaboran, deben compartir información, y compartir información significa crear nuevos puntos vulnerables. Cuantas más personas conozcan los movimientos de un dirigente, mayor es la posibilidad de que esa información llegue a las autoridades o a un enemigo. La clandestinidad absoluta se vuelve cada vez más difícil. Para Jacques Fuchs, esa dinámica representa una oportunidad. Una alianza criminal puede generar nuevas líneas de investigación. Las conexiones entre grupos permiten rastrear movimientos, identificar operadores comunes y seguir rutas que anteriormente permanecían ocultas. En una investigación de inteligencia, una relación entre dos organizaciones puede ser tan importante como un decomiso de droga. La persecución de Iván Archibaldo también ha adquirido una dimensión internacional porque el negocio del fentanilo no termina en Sinaloa. La cadena comienza con productos químicos, continúa con procesos de fabricación y después entra en redes de transporte que buscan llegar a los mercados de consumo. Esto obliga a las autoridades de diferentes países a intercambiar información y coordinar investigaciones. Para los chapitos, esa cooperación representa una amenaza porque reduce los espacios donde pueden esconderse. Un operador puede moverse de un estado a otro, pero las autoridades pueden compartir información sobre vehículos, teléfonos, movimientos financieros y personas relacionadas. El aislamiento geográfico deja de ser suficiente para proteger a un dirigente. La figura de Harfuch se volvió particularmente relevante en este contexto porque su trabajo se encuentra precisamente en la intersección entre inteligencia, investigación y operaciones de seguridad. La imagen pública de un funcionario que encabeza operativos puede hacer parecer que toda la estrategia consiste en entrar a una zona y detener a un objetivo. Pero detrás de una operación importante existen meses o incluso años de recopilación de información. En el caso de Iván Archibaldo, la dificultad es todavía mayor debido a su experiencia dentro del mundo criminal. No se trata de un operador improvisado, es alguien que conoce los métodos utilizados por las autoridades y sabe que cualquier descuido puede ponerlo en peligro. Por eso la persecución se convierte en una especie de juego de paciencia. El gobierno necesita esperar el momento correcto. Un operativo demasiado apresurado puede permitir que el objetivo escape. Una intervención mal calculada puede provocar enfrentamientos y poner en peligro a civiles y agentes. Por eso localizar a un objetivo
no significa necesariamente capturarlo inmediatamente. Primero es necesario evaluar el riesgo, conocer quién lo protege y determinar qué consecuencias podría generar una operación. Esta es una de las razones por las que Harfuch ha evitado presentar públicamente la captura de Iván Archibaldo como algo inminente. La persecución continúa, pero localizar a un dirigente de alto nivel requiere precisión. El objetivo puede cambiar constantemente de ubicación y utilizar diferentes mecanismos de seguridad. Mientras tanto, la presión continúa sobre sus operadores. Cada golpe reduce el margen de maniobra, cada decomiso afecta sus recursos, cada detenido puede aportar información y cada investigación financiera puede revelar nuevos vínculos. El resultado es una presión acumulativa. El gran desafío consiste en evitar que la organización simplemente se regenere. Si cae un operador y aparece otro, la estructura continúa. Si se destruye un laboratorio pero existen otros, la producción continúa. Si se decomisa un cargamento pero existen varias rutas, el negocio continúa. Por eso la estrategia debe ser simultánea y permanente. En el caso del fentanilo, esto adquiere especial importancia porque los laboratorios pueden cambiar de ubicación. Las organizaciones pueden intentar diversificar proveedores y utilizar diferentes rutas. También pueden modificar la apariencia de los cargamentos y utilizar mecanismos de ocultamiento. Todo esto obliga a las autoridades a desarrollar nuevas capacidades de detección. La confrontación entre Harfuch e Iván Archibaldo, entonces, no debe imaginarse como una batalla tradicional. No existen dos ejércitos enfrentados en un campo de batalla. Existe una organización clandestina intentando mantener sus operaciones mientras un Estado utiliza inteligencia, fuerzas policiales y militares, investigación financiera y cooperación internacional para desmantelarla. Y en el centro de esa confrontación se encuentra el dinero del fentanilo. Mientras exista una demanda enorme por esta droga, existirán incentivos para producirla y distribuirla. Las autoridades pueden capturar líderes, pero si no destruyen las redes económicas, siempre habrá personas dispuestas a ocupar los espacios vacíos. Por eso el objetivo final no es simplemente encontrar a Iván Archibaldo. El verdadero desafío consiste en impedir que una estructura similar pueda reemplazarlo. La captura de un líder sería un golpe simbólico enorme, pero la destrucción de la red logística, financiera y operativa tendría consecuencias mucho más profundas. Iván Archibaldo sabe que su principal ventaja es el tiempo. Mientras permanezca oculto, puede intentar reorganizarse, puede esperar que cambien las prioridades del gobierno, que aparezcan nuevos conflictos o que las autoridades pierdan el rastro. Pero Harfuch también juega con el tiempo. Cada día adicional de investigación puede aportar nuevos datos. El escenario actual demuestra que la persecución ha entrado en una fase diferente. Ya no se trata únicamente de perseguir a los grandes nombres del narcotráfico. Se trata de desmontar las estructuras que permiten que esos nombres continúen teniendo poder. El objetivo es que una organización pierda la capacidad de producir, transportar, financiar y proteger sus operaciones. Para los chapitos, esa es posiblemente la amenaza más seria. Un grupo criminal puede sobrevivir a la caída de uno de sus líderes si conserva intacta su maquinaria. Pero si pierde simultáneamente operadores, recursos, rutas, laboratorios y redes de protección, su capacidad de recuperación disminuye. Por eso, la guerra contra Iván Archibaldo se está desarrollando lejos de las cámaras. Muchas de las acciones más importantes no ocurren durante un tiroteo. Ocurren cuando un investigador identifica una conexión, cuando una autoridad sigue un movimiento financiero, cuando se localiza un vehículo o cuando un detenido proporciona información. La operación visible es solamente el último capítulo de una investigación mucho más extensa. El fentanilo convirtió a los chapitos en uno de los principales objetivos de esta estrategia porque su estructura fue señalada por autoridades estadounidenses como una de las involucradas en el tráfico de esta sustancia. Esto aumentó la presión internacional y convirtió a Iván Archibaldo en un objetivo con un valor estratégico enorme. Pero también existe una dimensión política. México enfrenta presiones para demostrar que puede combatir por sí mismo a las organizaciones criminales que operan dentro de su territorio. El gobierno necesita mostrar resultados sin permitir que la lucha contra los cárteles se convierta en una intervención extranjera. En ese equilibrio, Harfuch desempeña un papel particularmente delicado. Cada captura importante demuestra capacidad del Estado. Cada decomiso demuestra que las organizaciones pueden ser golpeadas. Cada laboratorio localizado demuestra que las redes pueden ser detectadas. Pero mientras Iván Archibaldo permanezca libre,
El desafío continúa. La historia de esta confrontación todavía no tiene un final. No existe una captura de Iván Archibaldo que permita decir que los chapitos fueron derrotados definitivamente. Tampoco existe evidencia de un enfrentamiento personal entre él y Harfuch. Lo que sí existe es una persecución cada vez más intensa contra la estructura criminal que encabeza y una ofensiva de seguridad que busca reducir su capacidad de producir y distribuir drogas. La pregunta que permanece abierta es cuánto tiempo podrá Iván Archibaldo mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Su experiencia, sus redes y el conocimiento del territorio le han permitido sobrevivir durante años. Pero la presión internacional, las investigaciones mexicanas y la pérdida de varios operadores han cambiado considerablemente las condiciones. El hombre que durante mucho tiempo parecía intocable, ahora enfrenta una combinación de enemigos que resulta difícil ignorar. Estados Unidos mantiene una recompensa millonaria por información que permita capturarlo. México intensifica las operaciones contra las estructuras de los chapitos. Sus enemigos criminales continúan disputando territorios y el negocio del fentanilo ha colocado su nombre en el centro de una de las mayores ofensivas internacionales contra el narcotráfico. Harfuch, por su parte, sabe que capturar a Iván Archibaldo sería solamente una parte de la misión. El verdadero resultado tendría que ser el debilitamiento de toda la estructura. Porque si el líder cae, pero la red permanece intacta, otro integrante podría asumir el control. La historia del narcotráfico mexicano está llena de ejemplos donde la caída de un capo simplemente produjo el ascenso de otro. Por eso el enfrentamiento por el fentanilo es mucho más grande que dos nombres. Harfuch representa al Estado, que intenta desmantelar una estructura criminal. Iván Archibaldo representa una organización que busca sobrevivir a una presión cada vez mayor. Entre ambos existe una guerra de inteligencia, recursos, territorio y tiempo. Y mientras esa guerra continúa, el fentanilo permanece como uno de los principales motores de la disputa. Su enorme rentabilidad convirtió la producción y distribución de drogas sintéticas en un negocio estratégico para las organizaciones criminales, pero también convirtió esas mismas operaciones en una prioridad para las autoridades. La historia podría terminar con la captura de Iván Archibaldo. Podría terminar con su organización fragmentada. También podría prolongarse durante años, como ocurrió con otros grandes dirigentes del narcotráfico. Lo único que puede afirmarse con seguridad es que la presión sobre los chapitos ya no es la misma de antes. El cerco se ha construido poco a poco, mediante investigaciones, decomisos, detenciones y pérdida de operadores. Cada golpe puede parecer aislado, pero juntos forman una estrategia destinada a reducir la capacidad de una organización que durante años logró mantenerse entre las estructuras criminales más poderosas de México. Iván Archibaldo sigue libre, pero ya no puede operar con la misma tranquilidad. Cada movimiento puede ser observado, cada aliado puede convertirse en un riesgo, cada operador detenido puede revelar una nueva pieza de su estructura, y cada cargamento de fentanilo que las autoridades logran interceptar representa una pérdida económica y operativa para quienes se encuentran detrás de la cadena. Ese es el verdadero enfrentamiento entre Harfuch e Iván Archibaldo, no una batalla personal, sino una guerra silenciosa por desmantelar una de las estructuras criminales relacionadas con el tráfico de fentanilo. Una guerra donde la paciencia puede ser más importante que la fuerza y donde el golpe decisivo no necesariamente llegará con una balacera, sino con una investigación capaz de conectar todas las piezas. Mientras Iván Archibaldo permanezca escondido, la persecución continuará. Mientras los chapitos mantengan capacidad para operar, las autoridades seguirán buscando sus redes. Y mientras el fentanilo continúe generando enormes ganancias, la lucha por controlar esa cadena seguirá siendo uno de los principales desafíos de seguridad en México. La pregunta ya no es solamente dónde está Iván Archibaldo. La pregunta es cuánto de su estructura permanece intacto y cuánto ha conseguido destruir el Estado. Porque en una guerra contra organizaciones de este tamaño, la verdadera derrota no ocurre necesariamente cuando cae un líder. Ocurre cuando sus órdenes dejan de cumplirse, cuando sus recursos dejan de llegar, cuando sus operadores dejan de responder y cuando la maquinaria que durante años sostuvo su poder deja de funcionar. Y ahí es donde se encuentra actualmente la confrontación. Harfuch no necesita enfrentarse personalmente con Iván Archibaldo para ponerlo contra las cuerdas. Le basta con reducir, una pieza después de otra, la estructura que mantiene al dirigente de los chapitos protegido y operativo. Iván Archibaldo, por su parte,
necesita hacer exactamente lo contrario a conservar sus redes, evitar la infiltración, mantener sus recursos y sobrevivir a una persecución que se ha convertido en una prioridad nacional e internacional. El desenlace todavía está pendiente, pero una cosa ha cambiado definitivamente: el nombre de Iván Arquibaldo ya no representa únicamente el poder heredado de su padre. También representa uno de los objetivos centrales de una nueva etapa de la lucha contra el narcotráfico. Una etapa en la que el fentanilo, la inteligencia y la cooperación internacional han convertido la persecución de los chapitos en una batalla mucho más amplia de lo que cualquier enfrentamiento armado podría mostrar. Y mientras el gobierno continúa cerrando espacios, Iván Arquibaldo enfrenta la difícil tarea de permanecer invisible en un mundo donde cada contacto puede dejar un rastro. Cada operador puede convertirse en una fuente de información y cada movimiento puede acercarlo un poco más al momento que durante años ha intentado evitar ser localizado por las autoridades. La guerra continúa. El cerco permanece abierto y el futuro de los chapitos dependerá de cuánto tiempo pueda resistir una organización sometida simultáneamente a la presión del Estado, de sus enemigos y de las investigaciones internacionales relacionadas con uno de los negocios criminales más perseguidos del planeta.